Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el primer encuentro de este ciclo de charlas que se llama Ciudad Liminar, en el cual la idea es justamente conversar de la manera más espontánea y natural posible sobre un tema tan amplio como la ciudad, también teniendo en cuenta que este año se cumplen 40 años de democracia en Argentina. Y nuestras invitadas de hoy las voy a presentar brevemente. Si hay algo para corregir o para aclarar, me interrumpen. Estamos aquí junto a Mónica Bertolino. Mónica es arquitecta, ha obtenido destacados premios, ha publicado obras en diferentes publicaciones, es profesora universitaria y directora de Red Sur. Y también está con nosotros Eugenia Almeida. Eugenia es escritora, docente, periodista y tiene varios libros publicados, entre ellos los más recientes son Desarmadero e Inundación. Como eje de esta conversación, que se puede disparar hacia diferentes temas y enfoques, estaba planteada en la invitación dónde termina la ciudad. Que uno podría pensar también dónde empieza, dónde termina, qué entendemos por ciudad, qué entendemos hoy y qué entendíamos hace 40 años, por pensar en el eje temático. Y una pregunta que me parece que puede servir como para abrir un poco el juego era: ¿qué creen desde la experiencia de cada una que puede aportar la arquitectura por un lado y la literatura, como cada una de ustedes entienden esas disciplinas, no de manera general, para pensar y explorar esta idea de ciudad hoy y en este cruce en particular? Bueno, yo me lanzo. Hola, buenas noches. ¿Dónde empieza y dónde termina? No sé, ¿no? Parece como un organismo vivo que está siempre cambiando y que también me parece que refleja en un punto disputas, ¿no? Disputas o negociaciones o acuerdos que hacen que se vaya transformando de una manera o de otra. Me parece que, no sé a nivel arquitectura, pero a nivel ciudadana de a pie, yo no me animaría a trazar dónde termina la ciudad de Córdoba, a pesar de que, no sé, uno agarra la E53 y se va a Sierras Chicas y puede ir viendo los carteles, pero hay algo ahí que me parece que es difícil de discernir y que también a veces es difícil tener presente cómo va creciendo para zonas que no son las zonas en las que uno suele andar, ¿no? Hay un montón de barrios que yo no conozco para zonas en las que no voy y que cuando tengo que ir por ahí me sorprende ese crecimiento. Y en relación a la literatura, pienso que por ahí uno podría pensar que la literatura puede ser una suerte de topografía. Si uno piensa, no sé, en algunas obras que puede o saber o presumir que transcurren en Córdoba, decir, bueno, ir construyendo como un mapa literario sobre la ciudad, sobre ciertos lugares, pero a mí me interesa más pensar cómo la literatura entra en esas disputas que digo, de para dónde crece, cuánto crece, dónde termina, dónde empieza, en el sentido de hacer lugar a voces sociales que están ahí, pero que a veces no logran entrar a la literatura en el sentido de estar en un espacio donde se comparta eso, ¿no? Que seguro que en los barrios más periféricos o más pobres o más castigados hay un montón de poetas, pero no sé si todos los ciudadanos tenemos el acceso a esa poesía. Y me parece que en esa literatura que debe estar en todos los barrios y en todos los lugares, también se construye una idea de ciudad, aunque no hable de la ciudad, ¿no? En el decir, en las voces, en los ritmos, en las maneras de hablar. También en el área del lenguaje siempre hay como una marca, ¿no? Si yo digo caballo, está bien. Si yo digo caballo, está mal. Y ahí, bueno, tenemos preguntas para hacernos, ¿no? De qué discursos son bien vistos, porque también eso se relaciona con una disputa territorial. Sí, la ciudad como fenómeno complejo que es, ¿no?
y multifacético, evidentemente no es meramente física, sino que justamente es por así decir, el espacio del habitar colectivo, privado, público, tiene múltiples capas. Nadie es dueño digo, como disciplina, nadie es dueño de la ciudad, ¿no? Entiendo que desde la arquitectura y el urbanismo, evidentemente nosotros trabajamos la ciudad como objeto de estudio, como objeto de intervención, trazamos, la estudiamos físicamente en su condición, su capa territorial, digamos, geográfica, quiero decir, su trazado, la morfología, las densidades, las conectividades, y luego todo, digamos, lo que va aconteciendo, digamos, lo vamos estudiando, pero evidentemente para poder tener una idea cabal de la ciudad, uno necesita de todas esas capas que verdaderamente la construyen. Vos decías recién que en el lenguaje se dan como lugares de pertenencia, por así decir, de pertenencia. Asimismo, digamos, uno puede ver en la ciudad que está físicamente también, hay localizaciones, voy a decir, bueno, en esta localización hay cierto tipo de población, en esta otra localización hay cierto tipo de localización. En cuanto a lo que puede cada disciplina, digamos, me interesó lo que vos decías, cómo va aportando, ¿no es cierto?, que aporta cada uno. En el caso de nuestra disciplina, puede aportar, estas lecturas físicas, por cierto. Nosotros necesitamos comprender primero para poder hacer para poder devolver. Eso es lo lógico, no digo que sea siempre, pero es lo lógico. Comprender y actuar sobre los sistemas públicos fundamentalmente, ¿no? Es decir, esa es la competencia específica, digamos, de las gestiones. Poder legislar y poder actuar sobre lo público, que es realmente lo que nos conecta. Y son decisiones fundamentales, es decir, el transporte público, espacios públicos, y el espacio público fundamentalmente, que son, digamos, los reservorios, por así decir, de urbanidad, y que justamente durante la dictadura fueron más controlados, y que la democracia nos devuelve, por así decir, un uso más pleno del espacio público. Entonces, sí, la injerencia, digamos, es en ofrecer como herramienta un mapa, un plano, donde uno puede ver físicamente la ciudad, en donde se podría compartir, incluso poder que diversas disciplinas trazaran sus necesidades y deseos. Y por otra parte, reafirmando esto, digamos que es nuestra injerencia trabajar en la ciudad, en los aspectos fundamentalmente físicos que le competen, digamos, yo remarco mucho lo del espacio público, pero bueno, también hay que atender, por supuesto, las densidades, todo lo que nosotros estudiamos tiene que ver con la forma física que finalmente resulta de eso. Pero la principal idea es que la forma física de las ciudades es la concreción de las sociedades que la habitan. Eso me da mucha curiosidad. ¿Las formas físicas de las ciudades es la concreción de las personas que las habitan, o las personas que habitan las ciudades condicionan sus modos de existencia a la ciudad en la que les toca vivir? Y sí, pasan las dos cosas, porque como es un proceso lento, vos recién decías, es un organismo vivo, sin lugar a dudas, porque además las transformaciones son lentas también, o muy rápidas, como pasan a veces acá también, así como espasmódicas. De repente algo que iba a ser, vivienda se transforma en un shopping. O bueno, son, decisiones
muy intempestivas muchas veces. Entonces, la transformación, esto que nosotros leemos, estudiamos, es decir, sí, es la concreción del espacio existencial, muy bien, de la sociedad que la habita. Bueno, pero ¿cuánto? Lo que vos decís es, en realidad funciona de ambas partes, porque uno no puede responder con claridad a eso. En realidad lo que sucede, porque lo otro es lento, ¿no es cierto? Lo que sucede es que la manera en que se usa tal vez va cambiando sobre una misma forma física que también va cambiando. Porque los procesos de renovación, por ejemplo, que son lentos, muy rápidos para algunos lugares, por ejemplo, que hemos visto, porque inmobiliariamente resultan mejor, y muy lentos para otras áreas que son muy necesarias. Las infraestructuras, ni hablar. Entonces, claro, la gente se tiene que ir adaptando también a las pautas que va fijando la ciudad, porque efectivamente están desfasadas las necesidades con las respuestas. Bueno, eso. Yo no quiero extenderme más, pero me quedé horas hablando de esto. Creo que nos va a pasar durante esta conversación que hay muchos temas que da para abrirlos y para extenderlos más, pero me parece que eso está bueno, es positivo porque son disparadores para futuras charlas. Estaban ustedes hablando de la ciudad y nosotros tuvimos un encuentro previo en el cual hablamos de algunos tópicos y temas que por ahí eran interesantes y quería preguntarles sobre esta ciudad, ¿no? 40 años de democracia, una ciudad que tiene una historia muchísimo más larga. En la experiencia habitándola y en la experiencia tanto estudiándola como recorriéndola o contándola, si tuvieran que señalar una o algunas singularidades de Córdoba como tal, de cualquier época o de la época actual o de los cambios que atravesó o los cambios que ustedes las atravesaron como ciudadanas, ¿no? Que es otra palabra también que nos abriría todo otro mundo. ¿Qué las interpela o cuáles son esos rasgos singulares de Córdoba que creen que la hacen distinta de otras ciudades latinoamericanas o argentinas o del mundo? Esta es una de las preguntas que les dije que no se las iba a adelantar, perdón. Yo tengo que Era sorpresa. que cuando dijiste, bueno, ahora piensen en esta ciudad, que todo el tiempo que hablamos de la ciudad, para mí en la cabeza era Córdoba. Bien. ¿No? Conozco otras ciudades y no pensé en ninguna de las otras y de repente dije, claro, pero es la ciudad. Bueno, se ve que en mi mente la ciudad es Córdoba. Y me pasó algo curioso, que es cuando vos dijiste, bueno, ¿qué dirían? Me vino una palabra y dije, no. Salió el policía interior y dijo, no, esa no. Esa no va a ser mal interpretada, esa no. Y por eso arranqué yo a hablar rápidamente, perdón, porque la voy a decir. Sucia. Córdoba es sucia. No en el sentido más superficial. La ciudad está sucia. No. Es trabajosa, es polvorienta, es turbia, está manchada de hacer cosas. Es sucia como las manos de alguien que trabaja en un motor, pero es sucia, no es transparente. Cuando digo tramposa me refiero a eso, no es transparente, nunca sabes por dónde viene, siempre hay algo por descubrir. Me acordaba ahora de una columna hermosa que escribiste, Juliana, en La Voz del Interior, en que hablabas de portales, ¿no? Y mencionabas entre esos portales la Galería Espacial, portales a otra realidad, ¿no? No sé si conocen la Galería Espacial, pero es un portal a otro mundo. Esa galería es sucia. ¿Se entiende lo que digo? Por ahí si pasa un trapo por el piso está todo impecable, pero hay algo que está como si fuera un televisor que no está bien sintonizado. Y cuando dije, no, ¿cómo vas a decir que Córdoba es sucia? O sea, te invitan de la universidad para hablar de Córdoba y vas a decir sucia. Me vino a la cabeza y pensé, bueno, la contrarrevolución, la reforma, pero también el Opus Dei, pero también el Cordobazo, pero también la Perla, el Campo de Rivera, también la gente sacada de sus casillas y llevadas
bien a la periferia para que no veamos cómo viven, los chicos que no pueden entrar a Patio Olmos, todo eso para mí es sucia. Lo quería decir porque no quería que el policía de mi mente me domine tanto. Notable, menos mal que empezaste vos. A mí me gustó mucho algo que dijo un periodista que yo no recuerdo en este momento. Así que, bueno, si alguien recuerda quién lo dijo, porque me pareció excelente definición. Dice, Córdoba es fronteriza entre el conservadurismo y lo reaccionario. Digamos, no recuerdo si la palabra era reaccionario, ¿no? O no, pero quería decir eso. Y Córdoba pasó esos momentos de reacción, que se podía verificar ese espíritu, digamos, por así decir, reflexivo, o más que reflexivo, impulsor, promotor de un pensamiento distinto, pero a la par estaba toda esta cosa conservadora que sigue estando, ¿verdad? Entonces eso me parecía, esa definición de fronteriza me pareció realmente que capturaba lo que verdaderamente es. Pero mi pensamiento sobre Córdoba, y qué es lo que a mí me gusta de Córdoba, y como yo nombro a Córdoba, es para mí como una ciudad universitaria. Y no es porque esté en la universidad y yo te entiendo, entonces cómo voy a decir eso. Bueno, para mí, yo cada vez que he estado en otro lado, digo, Córdoba es hermosa porque es una ciudad universitaria, pero claro, no es para todos universitaria, eso es una realidad. Yo me movería en un circuito, yo entiendo perfectamente lo que vos decís, entonces claro, tengo que repensar esa parte, ¿verdad? Porque también es cierto y porque también me ha tocado o nos ha tocado, a mí me ha tocado ser parte en determinado momento de trabajar en las áreas más periféricas de la ciudad, y yo creía que conocía la ciudad y no la conocía del todo, porque había partes de la ciudad que me parecía que no estaban así, que no tenían semejante grado de, digamos, de desprotección, de como así decir, de desarraigo urbano, en fin, de suciedad, pero de la suciedad no de la que vos estás hablando, que es más conceptual, sino de suciedad real, de falta de servicios, etc. Aun cuando sabía perfectamente y además había conocido, digamos, el centro-periferia, eso estaba claro. O sea, estaba claro. Yo misma había hecho unos dibujos para un libro donde en la periferia estaba alguien, digamos, muy necesitado, clamando por agua. Entonces, estaba claro. No obstante, cuando yo recorrí esa ciudad me parecía desconocerla. Entonces yo, claro, me encanta decir que Córdoba es ciudad universitaria, pero yo entiendo que no alberga a toda la sociedad, pero que es una marca significativa, sí, es muy significativa, en población, en cantidad, etcétera. En tradiciones también. ¿Cómo? En tradiciones, continuidad. Sí. Recién hablabas de centro y periferia, hablaste de estos dos conceptos que me parece que nos pueden dar pie para explorarlos un poco en esta conversación, que yo también los asocio con algo que hablábamos previamente. Una ciudad, ustedes lo fueron diciendo en la charla, una ciudad puede ser un objeto de estudio, puede ser un escenario, puede ser un personaje en una novela, puede ser una idea, y puede haber muchas ciudades dentro de la misma. En términos de ideas, Córdoba, la provincia, pero también la ciudad, se concibió o ha sido definida o se identificó en algún momento en relación con los alrededores como una isla, ¿no? Córdoba como isla, por motivos históricos, políticos, económicos, etcétera, complejos de charlar. Pero venimos hablando también de las múltiples islas que hay adentro de esta isla, que están conectadas, desconectadas, superpuestas.
Y esto que vos decías, Mónica, respecto del centro y periferia, lo relacionaba también con eso y con la idea de cómo ven ustedes que se están moviendo estas ideas que tenemos los cordobeses de centros y periferias, y que era antes el centro y que era antes la periferia, y cómo pueden discutirse hoy, ¿no? Que me parece que los conceptos están en movimiento, pero también la misma discusión sobre eso. Una cosa buena que puedo decir, yo también coincido, universitaria, debía haber dicho universitaria, pero una cosa que a mí me interesa, no sé si diría que me gusta, pero me interesa de Córdoba es su diversidad. Entonces me parece que todos tenemos un imaginario de qué es Córdoba, y todos tenemos un imaginario de cuál es el centro y la periferia. Y cuando charlamos yo digo, bueno, la peatonal, que ahora pasa a las 6 de la tarde y parece Beirut. Y era donde yo iba en mi adolescencia a escuchar a los músicos chilenos que habían escapado de la dictadura, y estábamos ahí en la calle hasta las 12, la 1, escuchando. Y yo me digo, bueno, ese es el centro, esa es la periferia, esos son los cambios. Y después hablo con cualquier otro, no necesariamente con alguien que esté muy en otra clase social o muy en otra posición dentro de la sociedad, me refiero sobre todo a lo económico, a la posibilidad de acceder a cosas, y me doy cuenta que no, que para el otro el centro eran las barrancas que había donde estaba la 14, por ejemplo, porque jugaba ahí, ¿no? Y que eso era o el Cerro de las Rosas en la década de los 80 era el centro del universo más chic de la ciudad. Me parece que ahí lo que hay para hacer es empezar a escuchar un poco más. Bueno, como esta propuesta, ¿no? De cruzar disciplinas diferentes. A escuchar un poco más por lo menos para no comernos el viaje de que lo que nosotros creemos, y lo digo yo, por ejemplo, con mis sucias, bueno, que venga alguien y me diga, vos no tenés idea, porque está esta Córdoba y esto y este. Me parece que nos faltan más espacios de encuentro para conversar estas cosas y para hacer un ejercicio de algo que no está siendo muy común en estos días, que es escuchar qué va a decir el otro y no decirle no, pero, sino más escuchar y ver qué resuena. Me parece que en eso el desafío es más que dar yo una respuesta de qué pienso de ese centro y de esa periferia, como empezar a pensar juntos cuáles son los espacios comunes en los que, ya no digo construir juntos, porque está como mucho más adelante, donde nos podamos escuchar sobre miradas diferentes de la ciudad. Digo, donde una persona que viva en Rogelio Martínez pueda hablar con un chico que marcha en la Marcha de la Gorda. Que puedan hablar, pero que haya, por fuera de las voluntades individuales, espacios donde se dé eso. Y pienso lo que decías vos, Mónica, de los espacios públicos. Digamos, ahí tenemos, así como dijiste, bueno, en la democracia los espacios públicos volvieron a ser ocupados. Esto. Yo creo que después de la pandemia, además de que estamos todos medios como, yo por lo menos, sí, como que hay un velo que se levantó y que para algunos de nosotros no ha vuelto a caer, entonces uno está como que no sabe nada de nada. Bueno, también pensar después de la pandemia qué espacios nos vamos a inventar para, aunque sea para cruzarnos, como uno se cruzaba cuando iba a tomar un café al bar del teatro y por ahí no conocías a alguien, pero te sentabas al lado y ya empezabas a hablar. Y yo estoy sintiendo, por lo menos para mi edad, como faltas de espacios de encuentro con gente que no sea parecida a uno, que si es parecida a uno, bueno, yo prefiero quedarme en mi casa, digamos. Para parecida a mí ya soy yo, entonces no me da mucha voluntad de eso, pero pienso que podremos pensar qué espacios públicos se pueden generar desde instituciones que tengan ese interés. La universidad, por ejemplo, las bibliotecas populares, que en este momento en Córdoba están pasando un momento espantoso, aprovecho para decirlo. Los clubes, las plazas, o sea, pensar eso, ¿cómo hacemos para cruzarnos entre los no iguales, los no homogéneos?
Sí, cómo reactivar. Por un lado, esto es un fenómeno que yo creo que es global, no es solamente para Córdoba. Aunque nosotros lo pensemos ahora para Córdoba, porque evidentemente lo necesitamos pensar para Córdoba. Pero, digamos, la manera en que se ha ido segregando el espacio dentro de las ciudades es un fenómeno que le pasa a muchas ciudades. Incluso peores, digamos, en situaciones peores. Creo que incluso si vamos a ver de Latinoamérica, por ejemplo, las ciudades argentinas, yo entiendo que tienen mayor potencialidad en cuanto al uso del espacio público, por ejemplo. Son más amables en eso, ¿sí? Tenemos un uso más cotidiano del espacio público. O sea que la división social, digamos que cada vez se agudiza más en nuestro país, se va a ir reflejando, en todo caso, efectivamente, en ese uso más fragmentado también del espacio, ¿no? Entonces, por eso decía que en otras ciudades de Latinoamérica, donde la división de clases es más profunda, ¿no? Eso sí se refleja, más allá de los destiempos y esto que estábamos comentando antes, sí se refleja en la ciudad, ¿no? O sea, no hay, no hay transporte, no hay espacios públicos para esa convivencia. Y hay ciudades que se han esmerado en resolver esos problemas. Conocemos nosotros muy bien, todo digo porque es un caso de estudio en Medellín, cómo a través de el sistema de transporte y de los espacios públicos y de los programas públicos, porque los espacios públicos no son solo, como vos decías, las bibliotecas, no son solamente los espacios abiertos, también están los espacios públicos abiertos, están también los programas y espacios públicos, de acceso que, bueno, se tendrán que cerrar evidentemente de noche, etcétera, por un tema, una biblioteca la tenés que cerrar, pero no es que no sea pública. Bueno, pero esto a través de esas intervenciones y sobre todo del transporte es una herramienta fundamental, empezaron a poder incluir poblaciones que estaban periféricamente dispuestas, no solo físicamente, sino socialmente. Por supuesto que tanto el tiempo lidiando, porque se resuelven acá y tienes esto acá, porque a la ciudad le pasa eso. Entonces, bueno, Córdoba se ve, claro, que se ha ido desplazando la idea de centro que uno tiene, que como vos bien decías, o sea, cada uno tiene un imaginario de ciudad, o sea, cada uno tiene una Córdoba adentro. Cada uno de nosotros nos identificamos con ciertas cosas y hay elementos comunes, eso va a la pregunta anterior, o sea, hay algunas cosas con las que todos nos sentimos que es nuestro. Eso yo, digo, la Cañada, ponele, es nuestra, la universidad, todos sabemos que es nuestra. Pero hay un montón de otras que, pertenecen al imaginario de cada uno. El centro de lo que nosotros siempre, yo no puedo dejar de pensar que el centro es el centro que físicamente está fundacional con el centro histórico, cultural, con la universidad, etc. Ahora, ese centro se ha ido en cuanto a usos, también se va desplazando. Se desplaza de distintas maneras. Por un lado, aparecen policentrismos que me parece que está muy bien, porque para la actividad administrativa, cultural, etcétera, todo es fundamental, porque si no, hay una sobresaturación, eso funcionalmente es necesario que sea así, es más equitativo. Hoy la ciudad de los 15 minutos, bueno, te lo puede afirmar, etcétera, un montón de bibliografía para esto. Entonces, está bárbaro. Pero, digamos, hay un otro problema, digamos, que es de cómo se desplazan las clases sociales y cómo anulan ciertos lugares. Entonces, ahí sí que es un problema, porque sí hay un crecimiento desmedido, digamos, ¿no es cierto?, en el área sur ahora, ¿no es cierto?, y sobre todo de barrios semicerrados, cerrados más o menos, algunos abiertos, etcétera, etcétera, pero una gran concentración hacia ese lado, con unos centros y unos usos y todo eso, con un tipo de población, y luego otros
coágulos, por así decir, con muchísimas necesidades, a veces están justapuestos, que es cuando más te impresiona, y entonces sí, entonces hay como dimensiones diferentes para caracterizar eso. Hay categorías diferentes para caracterizar eso de centro-periferia, más allá de la condición física y de densidades. Hablando un poco de eso, en la previa de esta charla vos habías señalado algo que marqué, que me gustaría que lo desarrolles, que tiene que ver con esto, que creías que es importante que la ciudad trabaje para que la dispersión o esta fragmentación no avance, ¿no? Que haya algo que entendamos como un espacio colectivo común que nos pertenece. Sí, claro, lo peor que puede suceder, ya de por sí Córdoba tiene un ejido municipal muy grande, terminó siendo de 24 kilómetros por 24 kilómetros, entonces es ya de por sí grande, entonces es muy difícil prorratear servicios, transporte, todo, porque es muy extenso. Entonces, obviamente que lo que se trata siempre es de decir, bueno, a ver, se tendría que compactar, bueno, ¿dónde y cómo? Y hay estructuras, por ejemplo, infraestructuras, que ya están. Vamos a ver, el área central, justamente que estábamos hablando recién, el área central tiene infraestructura y tiene mucho de periferia, justamente porque está abandonada, vacía, abandonada también, todo el borde del río, mucho, así, qué notable, ¿no? Porque, claro, los terrenos no son redituables inmobiliariamente en ciertos lugares. Vamos a ver, el mercado, que todavía, mira cómo se ha ido manteniendo, voy a decir otra cosa aparte, entonces tenés todo eso, que está a la espera, pues todo lo de la terminal de ómnibus, en fin, que ahora con el centro cívico, independientemente de lo que uno piense, si está bien o está mal, que esté ahí, pero todo ese borde en el cual hay infraestructura, es decir, es que disparate que que esté vacío, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad es esa, luego ir logrando capacidades. No vamos a poder lograr una capacidad pareja en todo eso porque tampoco es así, ¿no? Cómo funciona, porque también hay áreas. El vacío es significativo porque compensa el lleno, compensa la densidad, pero es necesario que haya mayor, que las normativas, digamos, acompañen, digamos, el desarrollo hacia una ciudad más pareja, digamos, ¿no? Me refiero a la densidad. Entonces eso va a ayudar a que se prorrateen mejor los servicios, que el transporte también sea más lógico, porque si no, bueno, el transporte público siempre es subvencionado, pero en el mundo pero depende de la cantidad, ¿no es cierto? Y bueno, transporte público es fundamental para que haya acceso más equitativo a todo, el trabajo, a todo. Entonces, bueno, esos son temas que siempre se enuncian, ¿no? Pero que es las herramientas, eso sí que hay que trabajarlo también con herramientas de gestión. Digamos, los cuerpos, digamos, de desarrollo urbano tienen que estar preparados, evidentemente, y apuntar a la mayor inclusión, digamos, que sería el objetivo principal. Hablabas recién del centro con mayúscula, o de barrio centro, del centro histórico, para ponerlo o darle cierta concreción, que es donde estamos en este momento. Y si bien ustedes vienen y venimos charlando sobre cómo son conceptos que se rediscuten, que se mueven, a mí hay algo que siempre me llama mucho la atención de Córdoba. Pasa en otras ciudades, pero en Córdoba me parece que es singular, que es el centro sigue siendo un espacio de circulación o de visibilidad de discursos, no solo de circulación de personas, sino de discursos. Y lo pienso no solo en torno a una marcha, no sé, una marcha del 8M o cualquier otra marcha o cualquier otra expresión que necesita ser visible, sino lo pienso, no sé, en el festejo del Mundial, que a lo mejor alguien se venía desde un barrio muy alejado porque necesitaba
no sé si es compartir con otros o estar en ese lugar, o volver a este centro imantado, ¿no? Para esa circulación. A Euge, primero a vos te quería preguntar, ¿cómo ves que circulan, ¿no? el centro como espacio de visibilidad, un poco de los discursos y los distintos discursos o lo decible en ese espacio? A mí, con todo lo que he dicho de la peatonal abandonada y el centro y Córdoba sucia, tengo que decir que una de las cosas que más me gusta de la ciudad es el centro, aún en las condiciones en las que está. Salgo de noche a caminar cuando no hay nada. Es cierto que la zona que está entre la Maipú y la terminal es el abandono absoluto en todos los sentidos, pero aún así, para mí hay algo, y lo digo en términos ya más afectivos, hay algo en el centro que aplica a mi identidad de pertenecer a este lugar, con todas las críticas que tengo y las muchas cosas que me molestan. Yo viví un tiempo en el extranjero y tuve durante mucho tiempo un sueño recurrente, que era que caminaba por la cañada de Boulevard San Juan como para Duarte Quirós y que me encontraba con gente con la que me cruzo en el centro siempre y no sé quiénes son. Pero son caras que he visto 1000 veces. Hay 2 hermanas gemelas que tienen el pelito blanco, son muy altas y van con un trajecito que creo que tienen una mercería. Hay, una señora que vende pralinas y yo soñaba que me encontraba con esa gente, no con mis amigos, ¿no? Quería volver, pero soñaba con esa gente. Y me parece que aún con todo lo que tenemos por hacer y por recuperar del centro como espacio común, como para empezar desde algún lado, ¿no? Para después ir abriendo y que la ciudad sea de verdad un espacio común para todos. Creo que es un muy buen espacio de movilización de discurso social. Aún lo digo en términos de escritora. Yo me voy a trabajar podría ir por Colón, pero me gusta ir por Santa Rosa o por La Rioja, ir escuchando lo que dice la gente. Entonces yo sé que si voy por Santa Rosa oigo algunas cosas, porque ahí están las mueblerías, y que si me voy por Humberto Primo oigo otras. Si me llego a ir por Libertad y oigo, es otro el registro, otro el tono, otros los temas, en un otro que es parte de algo, pero además en el centro, salís a la calle y está la gente que está reclamando porque les han quitado los planes sociales, entonces es un tipo de población. Te vas a la Plaza San Martín de noche y hay un señor que se para arriba de un banquito y le grita a Dios, como en las películas norteamericanas, y le grita a Dios él solo, y le grita con entusiasmo, una cosa. Yo me quedo mirándolo porque es alucinante. Y no sé, si pasas por el archivo de la memoria de noche, están esas voces de los que no están, de los que nos quitaron, pero que están ahí. Y caminas un poco más y hay unas mesas de ajedrez y hay señores ahí a cualquier hora jugando al ajedrez fuera del tiempo. Entonces me parece que hay todavía algo sucio, no en un mal sentido, pero manchado quizás sería la palabra, que sigue invitando a que ahí, en ese espacio, todos los discursos valen. En ese espacio van las personas que quieren que alguna líder política sea quemada en la hoguera, ¿no? Van y marchan al patio Olmos y dicen, la queremos muerta o yegua o qué sé yo. Y en esa misma calle van a ir los chicos de la Marcha de la Gorra. Y en esa misma calle van los ex veteranos de Malvinas que les gustaba la dictadura y después los ex veteranos de Malvinas que estaban en contra de la dictadura. Eso me parece, no sé si hay algún otro lugar de la ciudad en que, no me animaría a decir todos, pero mucha gente siente que ahí puede decir. El puede tiene muchos peros. Si estás reclamando por planes sociales, te meten un amparo, la policía te acordea, no es la misma facilidad para todo. Pero es como si hubiera algo todavía convocante. A mí me sorprende que eso todavía esté, pero está. En esto decís, ¿no? Alguien que se viene de Talleres Oeste porque ganó la Argentina un partido.
Y no es lo mismo celebrar en el barrio que venir ahí a ese lugar que además, no sé, los que tenemos un par de años, bueno, ahí fue la ley contra la educación superior, ahí fue todas las marchas de cada una de las elecciones, ahí son las marchas del 24 de marzo, entonces se va creando una cosa que me parece que, no sé, ese es tema tuyo, ¿cómo hacemos para darle con el atizador, ¿no? Darle un poco de aire a ver si crece? Vos decías diverso. Cuando estabas diciendo, estabas calificando, decías, bueno, algo sucio, en fin, etcétera, pero también diverso, habías dicho antes. Yo comparto que el centro tiene esa diversidad rica y es el lugar de la visibilidad, sin duda, ¿no? Porque, vos decís, claro, donde la ciudad es la ciudad, vamos a hablar conceptualmente, ¿no? La ciudad es el lugar del acuerdo colectivo, término poético, el acuerdo colectivo. Y también es el lugar del conflicto, porque el acuerdo colectivo no siempre, es decir, la mayoría de las veces no. Entonces vos decís, bueno, estos acuerdan acá, y ahí empieza esa segregación. Pero el lugar que efectivamente es el lugar de la visibilidad, compartidamente es el lugar de esa visibilización, efectivamente es el centro. Y además que uno, rondando por el centro, lo que vos decís me pareció muy, muy, muy hermoso, porque es cierto, uno que vos te olvidas de ciertas cosas, vas escuchando y vas como muy comprendiendo y al mismo tiempo motivándote en cada calle. Yo también elijo calle, voy por acá o voy por allá o voy por acá, o sea, mi propio trazado no siempre es el mismo para ver o escuchar ciertas cosas. Pero volviendo al punto, digamos, de cuál es que vos me decías, tema tuyo, bueno, sí, cómo mejoramos o cómo ampliamos o cómo ofrecemos, ¿no? Más en general espacios para esa manifestación, porque por ejemplo ese sería el perfecto escenario para poder hacer si vos vas a dar clase en una plaza, por ejemplo, como una cosa que se empezó a hacer apenas empezó la democracia, que era como ir así, ahora vamos a ir a la plaza a dar clases porque vamos a pegar los papeles en las paredes de la catedral o de la plaza. Era como un acto de retomar, ¿no?, los espacios públicos. Bueno, ahora eso suponemos ya está. Entonces esos espacios siguen siendo, aun cuando quede lejos, digamos, de donde vos vivís. Sabés que en ese lugar van a ir los periodistas, va a haber un poquito más de mayor visibilidad, y además se arma un atolladero vial que sin duda también vuelve a poner, digamos, el conflicto de manera más evidente, ¿no? Bueno, creo yo siempre que cada vez que hay un espacio público, esto es como un líquido revelador de fotografía, ¿no es cierto? O sea, inmediatamente hay apropiación, ¿no? Claro que si eso está al lado de la circunvalación, no es así. Ahora, si está en los lugares donde hay mayor densidad, etcétera, y son más reconocidos, es así. Sí, por eso los actos se han armado históricamente allí. Bueno, ahora tenemos en realidad, toda la Hipólito Yrigoyen, ya para nombrar una calle, digamos, si vos querés, puede ser una plaza que va desde del centro a la ciudad universitaria, o lo que era antes, cuando se decía la Plaza del Caballo y la Plaza del Radical, ¿no es cierto? Entonces, como que hay puntos reconocibles, digamos, bueno, que temporalmente, digamos, que en el tiempo cambian, digamos, esos focos, pero que de todas maneras se siguen manteniendo, y le decimos ex Plaza Vélez Sarsfield. Fíjate, a mí eso me encanta cuando pasa eso en una ciudad tan grande como Córdoba, porque me recuerda a los pueblos, que nadie sabe el nombre de las calles, sino el nombre que alguien se han puesto de acuerdo, o el nombre tácito que se le pone. Sí. Y me parece que Córdoba todavía tiene algo de aldea en el buen sentido, después tiene cosas de aldea en el no tan buen sentido, referidas a eso que vos decís.
la ex Plaza Vélez Sarsfield o la Plaza del Oso, un oso que no está más ahí hace un montón. Me parece que esos pequeños rasgos, ¿no? La achican en el buen sentido, ¿no? La hacen más maleable. También siempre pienso qué pasa con esos espacios públicos pensados o diseñados o propuestos para determinado uso y que en su apropiación cambia ese uso, ¿no? Recién hablaban del espacio público. Yo pensaba, no sé, por dar un ejemplo, de cómo a lo mejor las plazas pensadas para que circulen familias de repente se llenaron de chicos que se juntan a rapear de noche y eso generó toda una movida cultural importante en Córdoba, o el espacio que era un parque, bueno, fue una feria y después a la feria hubo que ver cómo darle más comodidad o en qué otro lugar desplazarla. Eso, ¿no? El cómo se concibe el espacio en la ciudad y cómo quienes la habitan a lo mejor cambian o tuercen o modifican eso. Estaría bien, está bien, porque... pienso en la lengua, ¿no? Sí. En la RAE y en el uso, en cómo llega por detrás también. Sí, yo creo que es el soporte. O sea, más allá de que algunas cosas me enojen, algunas cosas me enojan, pero son puntuales. Ahora, en realidad lo que uno hace... digo, la concepción, digamos, del espacio público es el espacio como soporte. Y después, bueno, sí, fíjate, una de las plazas que desde lo personal pienso es probablemente una de las más feas, perdón, que hablen estos términos, que están poco académicos, la plaza de la Intendencia, ¿no es cierto? O sea, entonces sí, pero Dios mío, es un rejunte, sillita por acá, banco, hace muchísimo que es así, muchísimo, pero esa plaza tiene muchísima apropiación. Entonces vos decís, bueno, no es paralelo, digamos, cuánto si yo llevo un diseño súper cool, súper refinado, qué sé yo, y de repente creo que se van a apropiar y de repente esto otro que no tiene, porque es un rejunte, porque ahí van a jugar al fútbol, porque está llena por ahí de cosas, pero también y sigue teniendo mucha actividad. Yo de todas maneras creo que se podría diseñar y dejarle en mejores condiciones y bueno y seguir manteniendo, porque es un sensor todo eso, porque vos sabés que hay esas actividades y te ayudan todo eso, es decir, bueno, vos sabés que si hay el espacio para la manifestación no lo vas a llenar de cosas porque no te sirve entonces para manifestar, porque no podés estar todo el tiempo como un flipper, digamos, que no podés moverte. Entonces de eso sí hay pecados de que todos hemos cometido o cometeremos, en mayor o menor medida, pero sí, lo básico es que es un soporte. Lo básico es que sea un soporte y bueno, cambian las cosas. Y eso está bueno porque así como vos decís que el lenguaje está vivo, también, ¿no es cierto?, que se van incorporando palabras, que bueno, también hay usos. A mí me gusta mucho ver cómo, por ejemplo, ciertas plazas, sobre todo desde la pandemia, antes era menos visible, pero desde la pandemia se baila, en determinados horarios hay tango, en otros horarios hay, qué sé yo, otro tipo de música y de baile, o hacen gimnasia, o bueno, vemos que hay una cantidad de actividades que le van dando apropiación, y mientras más apropiación, mejor, porque es mayor seguridad, en fin, van asociándose esas condiciones. Quería preguntarles algo que va directamente a lo afectivo, porque las dos en algún momento de la conversación hicieron alusión a eso. ¿Cuáles son o cuál es el lugar de la ciudad que no sé si que les gusta, pero por el cual sienten un particular afecto, o que les recuerda, o que simboliza, o que les gusta, o es el lugar que cuando uno se va de viaje mucho tiempo vuelve y se parece un poco al hogar, ¿no? Que yo no tengo uno solo.
Pueden ser varios. A mí también me vinieron un par. Ah. A mí me gustó mucho la cañada, o sea, y eso que, o sea, sobre los paradigmas lógicos, digamos, de infraestructuras actuales, en fin, le pegan con un hacha. Pero, ¿por qué? Porque es un conducto, digamos, o sea, todo pavimentado, no sé, de hormigón, es un canal. En el momento que se hizo, resolvió muchísimos problemas. Plantar las tipas de la cañada, que a mí es una cosa que me encanta, siempre además juego con eso, las tipas de la cañada, me gusta en todo aspecto. Bueno, hoy tendría que tener mayor permeabilidad. Me gusta que exista la cañada. Y me gusta el centro también. Me gusta mucho el piso de la calle Trejo, me encanta entrar por los patios. Me encanta que haya galerías. Eso me gusta. O sea, no tengo un único lugar en realidad. Buenísimo. Pensaba también en una Córdoba que ya no existe. Lo primero que pensé fue la época de mi adolescencia y caminar por la General Paz o la Vélez Arfiel, porque si no era en el bar de Rodi, era en el bar del teatro, y si no, te ibas a encontrar con tus amigos y eso no existe más, ¿no? Pero para mí está muy presente eso. Como lugares que todavía existan, la Biblioteca Mayor. La Biblioteca Mayor es un buen lugar. La Cañada, claro, me gusta. Barrio General Paz, me gusta caminarlo mucho. Y ese vericueto que nombré recién, no la Plaza San Martín, pero el momento en que uno entra al pasaje Santa Catalina y elige no mirar hacia la izquierda, que es donde los guías turísticos te dicen esta catedral, sino mirar lo que la catedral ignoró durante la dictadura, ¿no? Ese espacio recuperado, porque en esa suciedad que yo digo y en esa hostilidad que muchas veces tiene Córdoba con propios y ajenos, ese lugar para mí es una enclave. ¿Sabes qué? Todo lo que quieras, pero una grietita, una fisura, un clavito, porque es un lugar donde se hacen cosas muy impresionantes y en el Archivo Provincial de la Memoria, y tengo la imagen de Sonia Torres dando el primer mazazo a esa pared que habían hecho los militares, y las cosas lindas que se hacen ahí, que tienen que ver con encuentros, con conversar, con hacer fiestas, con hacer teatros. Y ese lugar es un lugar que yo muchas veces elijo para caminar cuando el centro está vacío. Esa última parte en que termina el pasaje Santa Catalina y salís a la Plaza del Fundador, que era linda antes y ahora no, ya no tanto, tiene mucho cemento, pero esa parte de los árboles, los tipos jugando al ajedrez, algún perro, la soledad de esas galerías que de noche están cerradas, eso me gusta mucho, eso. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Eugenia, gracias a quienes vinieron y a quienes van a ver esto de manera online. Hay muchos temas para seguir. Este fue el primer encuentro de Ciudad Liminar. Siguen otros. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a vos.